Así puestos en pie, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Estamos en nuestra serie La verdad que nos hace libres. Por eso cuando estudiamos la palabra, esa revelación de la palabra ocasiona en nosotros libertad cuando logramos entender. Dice la palabra, escúchame, estas son palabras del Señor Jesús, del Maestro de Maestros, palabras ciertas y verdaderas. Y dice él, así que si el Hijo, y noten que ese Hijo está con mayúscula, haciendo referencia a Jesús, así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? ¿Medianamente? No, verdaderamente libres. Tomen asiento, por favor. Hoy vamos a hablar de un tema que de cierta manera genera polémica. Es un tema quizás de los temas más importantes, porque este tema ha causado mucha inseguridad en el pueblo cristiano. Y hay iglesias que hoy se reúnen muchas personas que están confundidas en temas como esto. Hoy vamos a hablar del tema así con interrogante: ¿rompimiento de maldiciones generacionales? ¿Qué es esto de las maldiciones generacionales? Porque digamos que es el concepto que una doctrina llamada precisamente la doctrina de las maldiciones generacionales está pululando. Y esto como que deja entrever que cuando nosotros nacimos de nuevo, que cuando nos convertimos al Señor, como que no quedó completa la obra que hizo Cristo, sino que de cierta manera nosotros seguimos siendo como esclavos, como que no fue completo lo que Cristo hizo. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que cuando una persona verdaderamente nace de nuevo, y ahí está, cuando nace de nuevo, esa persona es completamente libre. De hecho, la Escritura dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Sin embargo, esta doctrina es lo que muestra que a pesar de haber nacido de nuevo, aún seguimos siendo esclavos. Ya vimos hace poquito que algunos pretenden o creen que sí, son cristianos, pero que aún son esclavos de algún demonio que los tiene atormentados. Y vamos a mirar qué es esto de las maldiciones generacionales. Esta es como prima hermana, casualmente, de ese tema: cristianos poseídos por demonios, cristianos endemoniados. Porque la gente cree eso, ¿no? Que pueden haber cristianos endemoniados. Pero no es cierto. Vamos a mirar entonces la Escritura. Esta doctrina se toma de 4 versículos que son paralelos. Es decir, cuando hablamos de versículos paralelos es que hablan sobre el mismo tema. Los versículos son Éxodo capítulo 20, versículo 5, Éxodo 25. Éxodo capítulo 34. Hoy sí quiero que por favor los que puedan tomar nota, la tomen por favor, porque es muy importante los temas y los versículos que vamos a tomar el día de hoy. Éxodo 34, 7, Números 14, 18 y el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Y en estos 4 versículos que hemos citado se resalta esta frase que dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos, ¿hasta qué? La 3ª y 4ª generación, ¿de quiénes? De los que me aborrecen. Busquen por favor ahí en su Biblia, Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Este es el versículo más apetecido, el más favorito de esa doctrina. Y vamos a ver si lo que ellos enseñan es cierto, si eso es bíblico o al contrario, es antibíblico. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice así: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está en donde, arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el verso 8 dice: no te inclinarás a ellas, ni las ¿qué? Ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿de quién? De los que me aborrecen. Y muchos interpretan este pasaje para enseñar precisamente sobre las maldiciones generacionales y dicen, porque esa doctrina lo que básicamente enseña es lo siguiente: que tú como hijo heredas las maldiciones de tus padres, y que tú como padre le vas a heredar a tus hijos tus maldiciones, y de ahí se tomaron y han creado toda una doctrina, y eso le gusta a la gente. Buscan a ver cómo, y están escarbando por todo lado a ver por qué yo paso determinada situación, por qué me sucede esto, por qué me sucede lo otro. Y entonces lo que pretenden enseñar es, por ejemplo, que el abuelo era un alcohólico, el papá es un alcohólico, y por lógica natural él va a ser ¿qué? Un alcohólico. ¿Será cierto eso? Bueno, algunos lo pueden creer. Por ejemplo, dicen que si el tatarabuelo era un adúltero, el abuelo un adúltero, el papá un adúltero, lo más seguro es que él sea un adúltero. También enseñan entonces que si el papá era pobre, por favor apaguen los celulares, que si el papá era pobre, entonces ellos también van a ser ¿qué? Pobres. Ahora la pregunta es, ¿eso será cierto? Y yo repito, algunos de pronto se la creen y dicen, sí, la situación, la condición en la cual yo estoy pasando, mi situación de escasez, mi situación de pobreza, es porque mi papá era pobre y obviamente yo voy a ser pobre. Y peor aún, que ya raya contra lo que es bíblico. Hablan que la persona, si detecta eso en su vida, ella se puede autoliberar. Y le muestran manuales, libros, donde les enseñan a las personas cómo es que usted propiamente se puede autoliberar. Ahora, ¿cómo está el asunto? ¿Acaso no es Cristo el que nos hace libres? ¿Acaso es que yo me puedo poner en la condición de Cristo para liberar a alguien o autoliberar a alguien? Entonces la gente, por ignorancia, por desconocimiento de la palabra, busca a esos liberadores. Porque ellos creen, ellos sienten que sí, eso que le está pasando, esa enfermedad, esa situación económica, esa situación con el matrimonio, porque la tatarabuela se divorció, la abuela se divorció, la mamá se divorció y ellos están ya a punto de divorciarse. Entonces cuando van y consultan a uno de estos liberadores, a uno de estos que creen este tipo de doctrinas, le preguntan. Dicen, no, pues sí, efectivamente, sí, es que mi abuelo era un alcohólico, mi abuelo le enseñó a mi papá a tomar, y yo le aprendí a mi papá. Dice, claro, es que usted está bajo una maldición generacional. Entonces a usted lo que hay que hacerle es una liberación para romperle esas maldiciones que ha traído de sus ancestros. Vamos a mirar qué dice la escritura sobre todo esto. Entonces, ese tipo de cosas, lo que buscan, y hay lugares, hay eventos que lo llaman retiros o lo llaman encuentros, en donde en medio de la programación que tienen ellos hay una sesión que se dice rompimiento de maldiciones generacionales, y pasan a todas las personas, cristianos y no cristianos, por esa sesión disque de rompimientos generacionales o rompimiento de maldiciones generacionales. Y quiero decirles que ese tipo de enseñanzas, ese tipo de prácticas no tienen sustento bíblico. No se muestra en la Biblia, la iglesia primitiva, ni 20 años que lleva la iglesia, no se muestra cristianos siendo liberados. Ese tipo de cosas no están. Entonces, cuando la persona no tiene conocimiento, pues fácilmente se deja envolver en eso y dice, sí, claro, por eso es que estoy pasando esta situación. Todo por algo que se llama no saber estudiar la Biblia. Hay un principio de interpretación bíblica. Es que la Biblia no es como coger cualquier libro y leerlo y ya darle la interpretación que yo quiera. No es tomar un pasaje y ya tomo ese pasaje, porque de ahí donde salen las falsas doctrinas. Tomo un pasaje, lo saco del contexto y lo enseño. Pero escúcheme, hay una forma, hay una manera de saber estudiar la Biblia.
Y una de las técnicas, una de las formas de saber manejar la Biblia es que todo texto se debe tener en cuenta siempre su contexto inmediato. ¿Y qué es el contexto inmediato? Son los versículos que están antes y los versículos que están después. Entonces, cuando yo tomo un texto, yo tengo que primero leer lo que está antes y leer lo que está después para poderlo entender. Se llama el texto inmediato. Pero también hay otro que se llama el contexto general. Es qué dicen todos los libros de la Biblia, qué dicen los diferentes pasajes de la Biblia sobre ese tópico, sobre ese tema. Entonces, yo tengo que hacer ese estudio. Les voy a citar algo. Por ejemplo, tú llegas donde una amiga o un amigo que cree en ese tipo de cosas y le dices, ay, amiga, es que me está doliendo por acá. Entonces, esa amiga que cree, que entre otras hay otra doctrina que se llama la doctrina de la confesión positiva, le dice, no confieses eso. ¿Cómo se le ocurre decir que a usted le duele o que está enferma? Porque lo que usted confiese, eso te vendrá. Y se lo muestran en la Biblia. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 2, que dice, te has enlazado con los dichos de tus labios. Entonces, si ve, amiga, usted no puede confesar eso porque te enlazas con lo que tú hablas, y lo que tú hablas, eso recibes. ¿Están de acuerdo con eso? Oh, fíjate por qué se filtra todo. Porque a todo le decimos amén. Porque como lo dice una persona, y se supone una autoridad, una persona que lee, que estudia, entonces sí dice eso la Biblia, efectivamente. Pero el principio de interpretación dice que para yo poder entender un texto, tengo que leer antes y después para saber de qué trata ese texto. Porque si yo lo saco del contexto, puedo tener dificultades si no lo entiendo bien. Escúcheme en eso. Entonces sugiere que, por ejemplo, la persona dice, no, estoy como preocupado. Parece que me van a echar del trabajo porque hay un recorte de personal. Entonces, si se encuentra con una persona, no confiese eso, porque si tú dices que te van a echar, te van a echar. ¿Será eso cierto? Porque lo que tú confieses, eso te vendrá. Entonces sugiere que si yo digo, no me echan, no me echan, no me van a echar, no me van a echar, entonces no me van a echar. Y no es cierto. ¿Me están entendiendo, por favor? Porque las iglesias, no todas, pero muchas de las iglesias grandes suelen traer invitados y dictar conferencias y seminarios y no sé qué, y ahí se filtran muchos de esos predicadores de ese tipo. Los que más predican esto son los predicadores del evangelio y la prosperidad y de la confesión positiva. Entonces, siempre que se hable de dinero, siempre que se hable que el énfasis es recaudar dinero y ¿cómo se llama esto? Siembras y pactos y lo demás, téngalo por seguro que trabajan con ese tipo de doctrinas. ¿Y qué hacen entonces? Vamos a estudiar qué es lo que pasa acá. Siempre ten en cuenta eso. Vamos a mirar el versículo, capítulo 6 de Proverbios, verso 2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Y lo toman de ahí. Entonces, amiga, no confiese eso. No confiese que te van a echar, amigo. No confieses que estás enfermo. No confieses que estás pobre. No confieses que tienes problemas en el matrimonio. Entonces terminan volviendo a un pueblo cristiano, ¿hasta qué? Hasta mentiroso. Porque si yo tengo un dolor, entonces, no puedo confesar que me duele. Entonces, no me duele. Y estoy que no puedo el dolor. Entonces yo digo, no me duele nada, cuando yo sé que me está doliendo. Porque yo creo que si digo que me duele, entonces me estoy atando y nunca voy a ser sano. Pero vamos a mirar qué dice esto, por favor. Miremos el contexto, versículo 1. A ver si ese pasaje quiere hablar de lo que la gente dice o tiene otro mensaje, otro tema en particular. Proverbios capítulo 6, versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, ¿qué pasa? Ahí ya viene el versículo. Te has enlazado con las palabras de ¿qué? De tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Pregunta, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué tema está hablando? ¿De qué está hablando? De salir fiador. De salir fiador. ¿Ya lo vieron, por favor? ¿Notan el contexto? El anterior y el posterior.
Eso es lo que nos dice claramente. Ejemplo, llega a tu casa una carta de un familiar de los Estados Unidos y tú emocionado sales a abrir la carta y no te pones ni a mirar el saludo, sino que comienzas a leer la carta y la coges por ahí en la mitad. Y en la mitad de la carta dice: y entonces tu tía se cayó en las escaleras y está en cama. Y tú sales corriendo donde tu mamá: mamá, que tu hermana se cayó y que está en cama, que está grave. Y la mamá dice: espérate, pero no, ella está bien, yo hablé con ella estos días, está bien. No, mamá, aquí dice que está en cama. Y dice: pero yo hablé con ella, que se cayó en las escaleras. Eso fue hace como 3 años. Claro, ella se cayó en las escaleras y estuvo en cama y estuvo un tiempo, pero ya está recuperada. Eso fue hace 3 años. Así pasa cuando nosotros tomamos la Biblia y sacamos un pasaje sin analizar de qué está hablando. Porque si analizáramos todo, podríamos entender la idea de una forma que general, mucho más amplia. Y eso evitaría confusiones que son las que tiene el pueblo cristiano. Y perdóneme, pero es que hay un problema entre los cristianos. Y es que los cristianos les da pereza estudiar la Biblia. Prefiere que otro le diga las cosas. Si fuéramos como los de Berea, que escudriñan, que miran, que no, perdón la palabra, no pasan entero, no tragan entero, sino que dicen: momentico, a ver, si eso que está diciendo, a ver si está el sustento bíblico. Y quiero decirles como principio, toda doctrina, toda enseñanza, todo lo que a ti te digan, si no tiene sustento bíblico, no tienes por qué creerlo. ¿De acuerdo? Es un principio. Si está en la Biblia, tú lo crees, pero bajo este principio del contexto inmediato y el contexto general. Permítame, yo le leo este pasaje para tener más redondeada la idea de Proverbios capítulo 6, verso 1. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Escuche por favor. Hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, ¿eso es ser fiador o no? Te comprometiste al dar tu palabra. Tus propias palabras te atraparon. Verso 5. Escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula. Cuando se escribe este texto, en ese tiempo, la gente acostumbraba a respaldar a alguien con la palabra. Entonces venía el compadre: es que necesito que me respalde con eso. Entonces iba y decía: yo respaldo al compadre, o sea, no se preocupe, si mi compadre no paga, yo pago. O sea, lo dio de palabra. Hoy en día no es así. Hoy en día, ¿qué? Hay que firmar letras, pagarés, hay que autenticar y una cantidad de cosas. Pero en ese tiempo era con la palabra. Entonces, si yo descontextualizo esto y lo traigo al día de hoy, esto lo que quiere decir es: no firmes. Porque si tú firmas, entonces tú te comprometes a pagar la deuda de él. Si tú estás dispuesto a pagar la deuda de él, ok, firma. Pero si tú no estás dispuesto a pagar la deuda de él, no firmes, no te hagas fiador de él. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a terminar pagando la deuda de otro? Eso es lo que hablo. Pero lo tomaron es para que cualquier cosa que yo... No, de eso está hablando. Entonces te has enlazado con los dichos de tus labios. Pero se dan cuenta, y así hay 20,000 versículos más que lo sacan del contexto y lo enseñan como una doctrina. Por eso hay que tener en cuenta primero de qué está hablando. Y ahora, con el tema de referencia, abran su Biblia en Éxodo capítulo 20, versos 5 y 6. Dice la escritura. Y ustedes, al yo leerlo, ustedes escucharlo y lo van siguiendo ahí en su Biblia, van mirando de qué está haciendo referencia, a qué está hablando. A ver si está hablando eso de maldiciones generacionales o qué está hablando. Vamos a mirar. Dice, verso 5. Estoy en Éxodo 20. No te inclinarás a ellas. ¿Quiénes son ellas? ¿De qué está hablando? ¿De las qué? De las imágenes. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Cómo así celoso? Dios dice que Él no comparte ¿qué? Su gloria con nadie. Que todo lo que se le anteponga a Dios es idolatría. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios es idolatría. Incluye imágenes, incluye hijos, incluye el esposo, incluye el gato, incluye el perro, el perico, todo. Todo lo que donde tú le pongas el énfasis primero que Dios, eso se llama idolatría. ¿Puede ser un deporte? Claro.
¿Puede ser el carro? Claro. ¿Puede ser el negocio? Claro. ¿Puede ser tu hijo que tanto? Sí, cualquier cosa. Dios es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Y eso está diciendo, Dios está hablando, escuche. Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta qué? La tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? De los que me aborrecen. Y hago misericordia ¿a cuántos? A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este texto que acabamos de leer, si lo sacamos del contexto, cuando tú solamente lo lees, esa parte que visito la maldad sobre los padres, sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación, ahí pareciese que sí está hablando de maldiciones generacionales, ¿cierto? Solamente ese texto. Pero vamos a mirar 5 o 6 observaciones precisamente sobre esto, para saber qué tan cierto es, qué tan bíblico es que me vienen maldiciones por lo que hicieron mis papás, o que yo le acarreo maldiciones a mis hijos por lo que yo hago. Vamos a mirar. Y el primero de estos que encuentro aquí en este estudio es que las maldiciones que hablan, ¿para quiénes son? ¿Para quiénes? Para los que aborrecen a Dios. Primer golpe que vamos a dar en este combate. ¿Tú aborreces a Dios? No. Entonces las maldiciones te van a alcanzar a ti. ¿Son para ti? No. Porque tú no aborreces a Dios. Entonces tú no puedes pretender que tú amas a Dios, pero que la maldición, no, es que las maldiciones son en primera instancia, dice, visita la maldad de los que me aborrecen. Pregúntate, ¿tú amas a Dios o lo aborreces? Si la respuesta es, no, ¿cómo me le ocurre? Yo no aborrezco a Dios. Entonces no te preocupes, porque esa maldición es para los que la aborrecen. 2. Aquí dice que visita la maldad. Esa palabra visitar es el original griego, la palabra pachat. Y esa palabra pachat es castigar. Entonces lo leemos, que Él castiga la maldad de los que lo aborrecen. Castiga, diga conmigo, castigar. ¿A quién va a castigar Dios? ¿Quiénes son? A los que, ¿qué? Según el contexto, a los que adoran imágenes, a los que se postran ante las imágenes. En otra palabra, a los que son idólatras. Los idólatras están bajo la ira de Dios y Dios los castiga. ¿Me están entendiendo, por favor? Porque según esta doctrina de las maldiciones generacionales, entonces escúchenme en esto. Según la doctrina, si tu papá aborrecía a Dios, quiere decir que esa maldición te alcanza. Si tu abuelo aborrecía a Dios, si por allá tu tatarabuelo era un brujo, y si es un brujo es porque no quiere saber nada de Dios, quiere decir, de acuerdo a esa doctrina, que por causa de lo que ellos hicieron, tú te ves afectado, porque estás bajo una maldición de tercera o cuarta generación. ¿Sí? Entonces cuando la persona llega y dice, pastor, es que me sucede esto, estoy mal económicamente, el presupuesto no me alcanza, me siento agobiado porque las finanzas no me dan. Entonces lo primero que ellos hacen es analizar y le preguntan, bueno, ¿y su papá qué hace? No, mi papá es policía. Ok. ¿Y su abuelo qué? No, mi abuelo era un borracho impresionante. Bueno, ¿y su bisabuelo usted qué sabe? Ah, mi bisabuelo, él le gustaba eso de la brujería, hechicería. Eso, por causa de lo que hacía tu abuelo, por el pecado de tu papá, tú estás en eso. Y eso que te está pasando a ti, de la parte financiera y que te pasan accidentes, y todo eso es como consecuencia de lo que hicieron tus abuelos, de lo que hizo tu papá. Entonces, la solución es que hay que liberarlo. Entonces lo meten en sesiones ¿de qué? De liberación. ¿Será que eso es así? Y muchos pasan, mire, esto es facilito que pase, que la gente crea, porque la gente, yo he notado que muchos de los cristianos a todo le dicen amén. Todo es amén, 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 sí, lo creo, sí. Como borreguitos, perdóneme. Y tú tienes que analizar más la escritura, tienes que estudiar más la palabra, tienes que filtrar más.
Tú no puedes pasar entero ese tipo de cosas. Por eso es que hay muchos cristianos que están confundidos. Comenzamos leyendo un texto que dice que si el Hijo nos libertare, seremos ¿qué? Verdaderamente libres, totalmente libres. Y no puede concebirse la idea que una persona que se precie de ser cristiano ande lleno de ataduras, de preocupaciones, de angustia, porque yo creo que mi abuelo, yo creo que mi bisabuelo, entonces yo soy cristiano, pero yo creo que sí estoy bajo una maldición generacional. Entonces van donde esos liberadores y dice, claro, ahí está el problema. Hay que entrar. Por eso es que el diablo ha tomado ventaja contra usted por culpa de tu papá, por culpa de tu abuelo. Por eso es que usted está así y usted no sale de la crisis por eso. Y muchos dicen, claro. Ahora, si eso fuera cierto, estamos hablando hoy de qué tema, entre paréntesis, rompimiento de maldiciones generacionales. El tema general ¿es cierto que yo heredo las maldiciones de mis papás? ¿Es cierto que yo le heredo mis maldiciones a mis hijos? Y eso es lo que estamos estudiando. Porque si fuese así, entonces el versículo no termina ahí. En el verso 6 del texto que estamos leyendo, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ah? ¿Cuántos son millares? Miles. En otra versión dice, a miles de generaciones. Entonces se presume esto, escúcheme, si fuera así cierto, que yo acarreo las maldiciones de hasta mi tercera y cuarta generación, pero también dice, por otra parte, que las bendiciones vienen a los que me aman. Yo tengo que mirar y entonces yo encuentro que mi bisabuelo amaba a Dios. Yo puedo suponer entonces, presuponer que como mi bisabuelo amaba a Dios, entonces yo estoy cobijado con las 1000 generaciones y que como él amaba a Dios, no importa lo que yo haga, yo voy a estar bendecido. ¿Qué creen ustedes? Ahora, 1000 generaciones. 1000 generaciones son muchas. Tendríamos que remontarnos hasta Enoc. Tendríamos que remontarnos hasta donde Moisés. Y como Moisés y Enoc amaban a Dios, entonces la bendición de ellos nos va a cobijar a nosotros. Entonces como Enoc amó a Dios, yo hago lo que sea porque yo ya estoy bajo la bendición de Dios. Me porte como me porte, haga lo que haga, no va a pasar nada porque yo estoy bajo la bendición de Dios de Moisés o de Enoc. ¿Eso será cierto? Ahora, la pregunta es, ¿por qué por un lado dice que la maldición va a alcanzar hasta tercera y cuarta generación y por otro lado dice que las bendiciones hasta 1000 generaciones? No hay un punto de comparación, 4 contra 1000, porque podría ser 4 de bendición y 4 de maldición, pero está hablando de 4 de maldición y 1000 de bendición. Hay algo que Dios quiere enseñar con esto, y lo que quiere enseñar es que no son literalmente las 4, ni son literalmente las 1000, sino que cuando habla de 1000 versus 4, está mostrando que es mucho más amplia, que es mucho más grande, que es mucho mayor la misericordia de Dios que el pecado que nosotros podamos cometer. Y donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y eso es lo que quiere enseñar la Biblia, que las bendiciones de Dios son muy grandes, como para decirnos, no importa lo que tú hayas hecho, no importa qué tanto hayas pecado, si tú te conviertes al Señor, si tú te arrepientes, la misericordia de Dios te va a alcanzar. ¿Hasta ahí estamos? Hago misericordia. Entonces uno tiene que mirar y voltear la tortilla. O sea, si por un lado dicen eso, entonces volteemos la tortilla por el lado de bendiciones. Y ahí se les va cayendo el piso. Entonces, imaginémonos lo siguiente, por favor. La gente dice, los que promulgan ese tipo de doctrinas, dicen que como te pasa eso en el trabajo, como te pasa eso en la salud, como te pasa eso en el matrimonio, que revises, porque puede ser que alguno de tus ancestros cometió algún pecado y tú estás bajo esa maldición generacional. Y como estás bajo esa maldición generacional, ¿quién es el que toma ventaja sobre tu vida? ¿Quién? ¿Quién dice? Usted está pobre, ¿quién es el que toma ventaja? ¿Está enfermo por qué? Porque el diablo, porque Satanás toma ventaja. Ahora, lo tercero de los errores de esa herejía es que dicen que los que originan ese tipo de consecuencias, de maldiciones, es Satanás. Claro, como tu abuelo fue un pecador, como tu papá fue un pecador, entonces Satanás toma ventaja de tu vida. Como que te muestran que el diablo te tiene agarrado, que él puede hacer contigo lo que quiera. ¿Será eso cierto? ¿Será que es así? Vamos a revisar.
Porque la interpretación de las maldiciones generacionales son originadas no por Satanás. Escuche, lea la Biblia, por favor. Éxodo capítulo 20, verso 5 que estamos estudiando. Leámoslo una vez más. Vamos a ver quién es el que permite esto. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito. Ya vimos esa palabra visitar, ¿es qué? Castigar, muy bien. Que visito, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, ¿quién es el que está castigando? ¿Quién es el que castiga? ¿Satanás? ¿El diablo? No. ¿Quién? Dios. ¿Por qué los castiga? Porque aborrecen a Dios. ¿Y cómo que aborrecen a Dios? ¿Cuál es la manera para saber que aborrecen a Dios? Porque son idólatras, porque han puesto algo por encima de Dios. Y el que pone algo por encima de Dios, en otra versión dice, porque desprecian a Dios. Y la palabra despreciar es que no le dan el valor a Dios que corresponde. Ojo con eso. Permítame, le leo ese pasaje de Éxodo 25 en la versión Palabra de Dios para Todos. Escuchen por favor con atención. No te inclines ante ellos ni los adore, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y noten, dice en esta versión, castigaré. ¿Quién es que está hablando ahí? Dios. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Entonces, no es cierto lo que promulgan ellos, que el diablo es el que los tiene ahí. No, es el mismo Dios que está castigando por culpa de menospreciar a Dios, de no tener en cuenta a Dios. Entonces, la gente que hace, comienzan a reprender al diablo. Y el diablo dice, pero es que yo qué tengo que ver. Si es que lo que está pasando con ellos es porque ellos no aman a Dios, es porque ellos aborrecen a Dios, es porque son los idólatras. Pero yo no estoy Entonces, ¿de qué sirve que aten al diablo? ¿De qué sirve que echen fuera el demonio? Que reprendan. Cuando Satanás dice, ¿qué me reprende? O sea, eso, en lugar de ser una bendición, está ofendiendo a Dios. Entonces llega la persona y dice, pastor, ¿yo qué hago? Es que me voy a divorciar. Entonces si caen de esos pastores liberadores, entonces dice, a ver, un momentico, ¿usted se va a divorciar? Sí, me voy a divorciar. Pero yo no la he visto aquí en la iglesia. No, es que yo no vengo por acá, sino que me contaron, me dijeron que usted me podía ayudar, que usted podía orar por mí. Entonces yo quiero que ore por mí, porque me han dicho que es una maldición. Dice, pues miremos a ver si es cierto. Su mamá que, su papá y su mamá que, no, ellos se separaron hace mucho tiempo, ellos son separados. Y sus abuelos dicen, no, ellos son separados. Ellos, no. Entonces, efectivamente, sí, lo que le dijeron es cierto. Usted está bajo una maldición generacional. Entonces siga, por favor, y vamos a liberarla, porque usted está bajo una, y vamos a atar, y vamos a reprender, y vamos a echar fuera ese espíritu de divorcio. ¿Sí? Eso es lo que dicen. ¿No han escuchado por ahí cosas como esas? Eso es lo que dice. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Frente a una persona, ¿por qué está pasando la gente la situación que está pasando? ¿Por qué la gente no está viviendo bajo la bendición de Dios como debiese ser? Simplemente porque están apartadas de Dios, porque no quieren saber nada de Dios. Y le pregunta, ¿y su esposo? No, él de Dios nada, él es un borracho, él nada de Dios. Entonces, lo que está pasando es que lo que está viviendo y esa relación que está pasando entre pareja es porque no está Dios en el matrimonio. Y la solución no es reprender, no es atar, no es echar fuera. La solución es que ellos deben conocer a Dios. Y que si ella conoce a Dios y que si el esposo conoce a Dios, entonces Dios rompe, quita todo lo que venga sobre sus vidas y lo que viene en adelante son bendiciones. Entonces el punto no es que tengo que liberar ni echar fuera, sino que tengo que reconciliarme con Dios. Tengo que verificar, porque alguno puede decir, pero es que yo soy cristiano. Ok, tú puedes decir que eres un cristiano, pero tú puedes estar aquí sentado o escuchando este mensaje, pero realmente tú no has entregado tu vida al Señor. Y como no eres cristiano porque no has entregado tu vida verdaderamente al Señor, sino que eres un asistente y vienes y escuchas la palabra ocasionalmente, te gusta, pero no has entregado, no te has definido por Dios, entonces la ira de Dios está sobre tu vida, pero es Dios. Entonces noten esto, que Dios está
disciplinando, que Dios está amonestando, que Dios está castigando. Y aquellos presumen de que yo puedo tener más autoridad que Dios. Bueno, Dios sí te está castigando, pero yo voy a reprender para que Dios no te castigue. A ver, ¿cómo es eso? O sea, están rivalizando con Dios. Porque Dios está haciendo algo. Y en ocasiones Dios permite que su salud sea tocada, que seas despedido del trabajo, para que a través de ese despido del trabajo tú te des cuenta que efectivamente necesitas a Dios, que estás apartado de Dios. Porque Dios puede permitir esa enfermedad que tienes ahora mismo, precisamente para que tú revises tu vida y que fruto de esa enfermedad tú digas, oiga, sí, yo la verdad es que estoy mal con Dios. Y Dios está haciendo un trato, ¿me están entendiendo? Y tú no te puedes meter en medio del trato que Dios está haciendo, reprendiendo y echando fuera espíritus de enfermedad y espíritus de una cantidad de cosas, cuando Dios está haciendo un trato ahí. Entonces queda por tierra que eso que dicen, que echemos fuera el demonio, que atemos y que una cantidad de cosas, porque el diablo es el que está aquí metiendo, no. Es Dios el que está ocasionando eso con un plan y con un propósito. No, es que a mí no me puede pasar eso porque yo soy cristiano. A ver, un momentico. ¿Acaso Dios no disciplinó a Jonás? Y tuvo que pasarlo por una situación difícil en ese pez gigante. ¿Acaso es que el mismo José no pasó por momentos duros y difíciles, aunque José era un hombre de Dios? Porque es que Dios, detrás de todo ese tipo de pruebas, tenía un propósito. No, pero es que yo no acepto eso, yo reprendo eso, yo cancelo eso. ¿Cancelas eso? O sea, Pedro no pasó por situaciones, Pablo no pasó por situaciones. Ahora, a ellos sí, pero a ti no, a ti que no te toque. O sea, tú eres mucho más espiritual, eres más cristiano que ellos. Y fíjense que eso, en lugar de que sea algo agradable entre los ojos de Dios, Dios aborrece eso, porque están rivalizando contra algo que Dios está haciendo. ¿Hasta aquí me están entendiendo, por favor? Entonces, tenemos que revisar. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre los que le aborrecen. ¿No será que Dios está permitiendo eso para que tú reflexiones y digas, ya no más, no puedo seguir más con esta vida que tengo? Yo tengo que buscar de Dios. Lo cuarto, dijimos del contexto general. ¿Cuál es el contexto general? ¿Cuál es el contexto general? La idea general de la Biblia, lo que dicen diferentes pasajes. Y vamos a mirar por diferentes pasajes para hacer un paneo por toda la Biblia. Pues para algunos pasajes de la Biblia no alcanzamos toda por tiempo, obvio. Vamos a mirar qué base bíblica tiene eso de que los hijos heredan la maldición de los papás, o que los papás le transmiten la maldición a los hijos. Vamos a mirar, porque es que yo veo a algunos papás que están preocupados y dicen, no, la situación de mi hija, claro, es que mi hijo o mi hija está así porque es que yo fui malo y entonces yo le estoy acarreando, ellos están así por culpa mía. No, relájense en eso. Otros que son víctimas dicen, no, es que yo soy así, pastor, ¿yo qué hago? Mire, ya vimos un tema en estos días que siempre buscamos culpables a otros. Entonces, yo no soy el culpable, siempre es eso, ¿no? Y la psicología ayuda en eso. No, él no es culpable, él es alcohólico, pero él es enfermo y hay que ayudarlo, él no es el del problema. No. Entonces siempre se busca un tercero. Entonces, como no se encuentra el tercero, lo más fácil es decir que fueron los demonios. No, es que es un espíritu de alcoholismo que está en mí. Yo no sé, o sea, yo no quiero tomar, pero es que yo no sé, es algo que me mueve. Es como un espíritu que me mueve y termino tomando. Entonces le echan la culpa a los demonios, a los espíritus. Entonces, como no le pueden echar la culpa a los espíritus ahora, entonces le echo la culpa, es mi papá. Mi papá era un borracho, yo soy borracho, mi papá era un borracho. Y el papá de pronto no era borracho. No, mi papá no, pero es que mi abuelo sí era un borracho. Y si no es el abuelo, es el bisabuelo. El punto es que siempre quieren buscarle, echarle la culpa a alguien, justificarse con alguien por no asumir que la responsabilidad es de cada quien. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Vamos a mirar entonces por algunos pasajes de la Biblia. ¿Qué es eso? A ver, ¿ustedes recuerdan de un gran hombre de Dios, un profeta llamado Samuel? ¿Quién era Samuel? A ver, ¿quién era Samuel? Samuel estaba dedicado a Dios. ¿Quién era el papá la mamá de Samuel? Ana. Aún antes de que Ana quedara embarazada, Ana ya había consagrado a este niño a Dios. O sea, desde antes de ser concebido ya estaba consagrado. Y de hecho, cuando el niño es destetado y lo demás, lo entregan. Y el niño se levanta siempre bajo el temor de Dios. Y Samuel fue un hombre de Dios impresionante. Dios lo utilizó de una manera impresionante, excelente. O sea, uno no puede poner en tela de juicio la calidad de este hombre Samuel. Vayan por favor a sus Biblias, Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Para mirar un poquitico de lo que era Samuel, que no tenía nada que esconder, no le ha hecho daño a nadie,
un hombre impecable. Primera de Samuel capítulo 12 versículo 3. Dice así: aquí estoy, dice Samuel, a testiguar contra mí, o sea, me pongo delante de ustedes, contra mí delante de Jehová y delante de un ungido, de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, es decir, díganme en alguno de ustedes si yo le he tomado algún buey, si le he robado algo. Si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si, dice la escritura, de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos contra él, y os restituiré. O sea, si le he hecho daño a alguno, por favor, dígame y yo le restituyo. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. O sea, Samuel, un hombre, diga conmigo, un hombre impecable, un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre que amaba a Dios. O sea, son de las personas que uno dice: no, aquí no hay lugar a dudas. Vamos a mirar, a ver si como él era tan bueno, ¿qué pasó con sus hijos? Primera de Samuel capítulo 8. Estamos mirando el contexto general, si los hijos le heredan a los papás y los papás le heredan a los hijos. Se supone que Samuel, un hombre impecable, le debería heredar la excelencia a sus hijos, ¿o no? Escuche lo que dice, Primera Samuel 8, verso 1 en adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, ¿cuántos saben que aunque seamos cristianos también nos envejecemos? Y nos podemos enfermar y podemos hasta morir. ¿Sí? Ya estudiamos ese tema, ¿no? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Verso 3, atención. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué pasó aquí con las bendiciones generacionales? Es que eso no es automático, amados. Aquí se supone, de acuerdo a esa doctrina, que es una herejía, se supone que si Samuel era excelente, un hombre de Dios, sus hijos también iban a ser excelentes. ¿Es así o no? Pero aquí estamos viendo que no, porque eso no es así. Escúcheme, yo no puedo pensar que como eso, como mi papá era bueno, entonces mis hijas estar tranquilas. Como mi papá es pastor, entonces yo ya, no, eso no es así. Y ahora vamos a tomar una piedra, como cuando uno ve un cristal de 4x4 y vamos a lanzar esa piedra contra el cristal para romper y volver añicos ese tipo de doctrinas, que lo que hacen es confundir a las personas que son como medio endebles. Vayan a su Biblia. ¿Recuerdan ustedes a Ezequiel? ¿Quién era Ezequiel? Perdón, Ezequías, un hombre de Dios impresionante también, un rey excelente, un hombre de Dios. Ahí lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 18 a partir del verso 3. Un hombre, uno de los pocos reyes que encuentra uno ahí. Y todo eso es bueno y es interesante aprenderlo, amados, porque muchos están todavía buscando a ver qué hizo mi abuela. Es que mi abuela era bruja con razón, por culpa de esa abuela bruja, es que yo tengo problemas. No le eche la culpa a nadie. No le eche la culpa a nadie. Escúcheme lo que dice, versículo 3, Segunda de Reyes 18:3. ¿Están conmigo? Por favor, díganme. Hizo lo recto. ¿Qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, todas las imágenes y todo, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustasan, que quiere decir esta cosa. Verso 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿En dónde? En Dios puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová, escuche lo que dice, estaba con él, y a donde quiera que salía, ¿qué dice la Biblia? Prosperaba. O sea, obvio, está metido con Dios, está obedeciendo a Dios, pues Dios está con él, Dios lo respalda y todo lo que hace prospera. Es un hombre de Dios. Ese es el resultado que le espera a aquel que camina con Dios, pero de verdad. Ahora, este hombre envejece, este hombre muere y vienen sus hijos. El hijo primogénito de él, ¿ustedes recuerdan cómo se llama? Manasés. Y vamos a mirar qué pasó con Manasés. Ahí lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 21, verso 1. Entonces muere Ezequías
y viene Manasés, se supone que Manasés le hereda todo el trabajo que ha hecho el papá de quitar las imágenes, de organizar el pueblo, todo eso se lo pasa al hijo. Ahora el hijo va a reinar y va a tener que gobernar y heredar todo eso que trajo. Y todo lo que había hecho el papá lo va a tomar él. Vamos a mirar, Manasés. Versículo 1, estoy en 2 de Reyes 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. Verso 2, ¿qué dice su Biblia? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuáles bendiciones generacionales? Volvemos a lo mismo. Ezequías, un hombre de Dios. Su hijo Manasés, sigue diciendo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantado altares a Baal, e hizo una imagen de acera como lo había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas, es decir, al sol, a la luna, a las estrellas, un idólatra completo. Verso 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, quemó a uno de sus hijos, a un dios, a un ídolo llamado Amoloc, sacrificó a su hijo, y se dio a observar los tiempos y fue agorero, brujo, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Ojo con los que practican brujería, hechicería. Dios está irado, es abominación para Dios. No, que es que el horóscopo, no, que es que la tabla ouija, no, que es que el cafecito, no, que es que el tabaco. Ojo con ese tipo de cosas, por favor. Fíjense, ¿dónde está eso? Este hombre excelente, Ezequías, y viene su hijo a revertir todo lo que el papá había hecho, o sea, un polo opuesto. Entonces, ¿dónde está eso de las maldiciones o de las bendiciones generacionales? Ahora, este hombre muere, Manasés, y viene su primogénito. ¿Cómo llamó el primogénito? Muy bien. Ese es el problema, no leemos la Biblia y por eso el primogénito se llamó Amón. Amón. ¿Qué estamos mirando? Ezequías, ¿cómo era? Temeroso de Dios, un hombre de Dios. Luego viene el otro que llama ¿cómo? Manasés, ¿cómo? Apartado de Dios, un idólatra, un hechicero, un brujo, una cantidad de cosas. Ahora viene su hijo Amón. Vamos a ver cómo le salió su hijo Amón. Segunda de Reyes 21:18. Segunda de Reyes 21:18. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reunió en su lugar a Amón su hijo. Dice, de 21 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotbá. Verso 20, atención. E hizo ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre. Y aquellos supersticiosos, aquellos de la doctrina de las maldiciones generacionales, toman esto y dicen, miren, ahí está un ejemplo. Miren Manasés, tipo malo, y su hijo Amón, malo, porque lo que hace el papá lo heredan los hijos. Entonces, ay, sí, amén, uy, sí, no. Pero estamos leyendo el texto general. Amón se envejeció, Amón murió. ¿Y cómo se llamó el hijo de Amón? ¿Cómo se llamó? Josías. Y vamos a mirar qué pasó con Josías. Segunda de Reyes 21:25. Este Amón fue peor que Manasés todavía. Pero viene Josías. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Capítulo 22, verso 2. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boccat. Verso 2, atención. E hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías era el bisabuelo de él. Cuando habla de David es porque Josías, un niño, 8 años, comienza a gobernar y ve todo esto como está y dice, no, esto no está bien.
Y comenzó a revisar. El papá, no, es terrible. Amón, mi abuelo muestra, no, ese Manasés es terrible. Y él sigue mirando, hasta que llega por ahí hasta David. Dice David. Y comienza a hacer lo que hacía su padre David. O sea, no es que hubiera sido el padre de primera generación, su descendencia David. ¿De acuerdo? Y comienza a hacer lo recto. Ahora, ¿qué pasó aquí? Versículo 25 de 2 de Reyes 23. A ver cómo termina Josías. 2 de Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón. ¿Que se qué? Convirtiese, diga conmigo, convirtiese. ¿Cómo se convirtió este hombre? De todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿Qué pasó aquí? A ver, aquí les desbarató todo. La Biblia desbarata todo. Cuando es una mentira, se va por tierra. Ezequías, excelente. Manasés, malo. Amón, malo. Josías, bueno, ¿dónde está ahí? No hay. ¿Qué fue lo que rompió todo? ¿Qué es lo que rompe todo? ¿Cuál es la actitud de este hombre Josías? Es un hombre que se convirtió de todo corazón a Dios. Y escúcheme, cuando una persona se convierte de todo corazón a Dios, no importa lo que haya hecho, puede ser nieto o tataranieto de Walter Mercado, puede ser lo que sea en tu vida, pero cuando una persona se convierte a Dios, todo eso queda anulado, todo eso queda cancelado, y ningún tipo de maldiciones generacionales. Porque el momento que nosotros de corazón, de verdad, sinceramente, como dice aquí la Biblia de este hombre Josías, cuando verdaderamente se entrega de corazón a Dios, toda maldición que esté en su vida es quitada en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Dónde se rompe eso? ¿Dónde se rompe eso? Cuando tú te conviertes a Dios. Pregunta, ¿ya te convertiste de verdad a Dios? Es tu tarea. Es tu tarea. Ahora, si no te has convertido a Dios, la ira de Dios está sobre ti, punto. Y las consecuencias de eso, pues tú las vas a tener que llevar. ¿Hasta ahí vamos? ¿Es sencillo o no? Sí. Es tema de interpretación. Hay que revisar eso. Diga que está a su lado. Porque cuando la gente se vuelve a Dios, todo aquello de su pasado queda anulado. ¿Hasta ahí estamos? Respiren hondo, no hemos terminado. Quinto, es la misma declaración de Jesús, las palabras de Jesús. Y ya saben, ya les dije, cuando Jesús habla hay que prestar mucha atención. Un día, recuerden que estamos mirando el texto general ya, de qué tan cierto es que las maldiciones de los papás se las heredan los hijos, o que los hijos reciben la bendición de los papás. Un día está Jesús con los discípulos y se encuentran con un hombre que es ciego de nacimiento. Ese texto lo encuentras en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y viene Jesús con los discípulos y se topan con este hombre ciego. Entonces dice la conversación: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que este hubiera nacido ciego. Ellos estaban esperando la respuesta del Mesías, del maestro, del rabí. Estaban esperando que él dijese: ah, no, él es ciego porque pues el pecado de él lo hizo ciego. Ah, no, el pecado de los papás lo hizo ciego. Estaban esperando esa respuesta. Parece ser que los discípulos también había alguna confusión de esto que yo tengo hoy es por causa de algo, como la hay hoy en día, que alguien está pagando por alguna situación y lo primero que hace es buscar la causa. Ay, la causa de esto, ¿por qué será? Yo tengo que mirar a ver qué fue lo que yo hice. ¿Por qué estoy pagando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pero miremos la respuesta de Jesús, verso 3. Respondiendo Jesús, dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Le desbarató Deuteronomio 5. O sea, este es ciego, ni por... Ahora, aclaro, no es que el ciego nunca hubiera pecado, ni que su papá no hubiera pecado. Lo que Jesús le está diciendo es que la causa de la ceguera de él no es como consecuencia del pecado, sino que la ceguera que él tiene es para que ¿qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Y si ustedes siguen leyendo el texto, se van a dar cuenta que Jesús sanó a este ciego.
porque Jesús puede sanar al que Él quiera. Pero en ocasiones no sana, en ocasiones no sucede nada en la vida de esa persona, porque Dios está haciendo un trato, está cumpliendo un propósito detrás de todo eso que pasa. Así que cuando a ti te pase algo, o si estás viviendo algo hoy, no te pongas a revisar ni te mates la cabeza diciendo, ¿qué será? ¿Qué hice yo? ¿O qué hicieron mis abuelos? No, hay que revisar. Porque debemos entender cosas. Mire, escúcheme en esto. Tenemos que ser aplomados, hermano. Es que a veces como que parece que andamos en las nubes y que somos cuerpos gloriosos y que, escúcheme, nuestros cuerpos son débiles. ¿Sí saben o no? Y cada vez nuestro cuerpo se va desgastando. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí o no? Sí, aunque seamos cristianos. Voy a poner el ejemplo de un cristiano que es un cristiano bien metidito, consagrado a Dios. Él puede ser muy cristiano, pero si sale y va y saluda a un amigo y ese amigo tiene una gripa, esas gripas terribles, ¿hay la probabilidad de que se contagie esa gripa? Sí, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo es débil. Y yo no puedo decir, me agripé y qué maldición generacional tendré y reprendo y echo fuera. No, no. A todo es reprendiendo, echando fuera y atando una cantidad de cosas. No, debes entender que tu cuerpo es débil y que es vulnerable y que nuestro cuerpo se va a desgastar. Por eso está concebido que nosotros vamos a morir, porque nuestro cuerpo, los órganos, todo eso se va a acabar. Vamos a morir. Pero Dios también dice que un día nos dará un cuerpo glorificado, que no tendrá llanto, no tendrá dolor. Pero allá, por ahora, tendremos que vivir en eso. Entonces, por eso es que yo les decía en la clase anterior, cuando una persona está enferma, no diga, ¿quién sabe en qué pecado estará? ¿Quién sabe? No, sencillamente porque hay una enfermedad y el cuerpo colapsó, porque el cuerpo pasa factura del maltrato que le damos. Entonces encontramos ahí el que es alcohólico y se convierte al Señor. ¿Y qué pasa con eso? Cuando se convierte al Señor, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Dios le perdona? Sí, le perdona. ¿Pero hay secuelas? Sí. Entonces va, ese que es alcohólico, se convierte al Señor y va a la iglesia y aparentemente pues se entregó al Señor y está ahí y le dice, pastor, lo que pasa es que yo sí quiero entregarme al Señor y mi papá era un alcohólico, él bebía mucho, mi abuelo era peor, mi tatarabuelo tenía una cantina, no, eso es terrible. Entonces yo ya estoy iniciado en el alcoholismo, pero yo quiero buscar de Dios. Dice, hermano, lo primero que tenemos que hacer aquí es una liberación, porque usted se da cuenta que natural, lógico, ¿sí o no? ¿Es lógico o no? No es lógico, no es lógico, no diga así, no es lógico, no es lógico, o sea, no es eso lógico, que si el abuelo es alcohólico, el papá es alcohólico, no es lógico que él también va a ser, no es lógico, lo volvieron lógico, pero no es lógico, no es natural, no es natural. Entonces este hombre que está ahí luchando y que es alcohólico y que está ahí, pero que se convierte al Señor, entonces le dice este hombre, este liberador, le dice, hay que hacer una liberación primero. Y echan fuera el espíritu de alcoholismo y lo demás. Y entonces ese hombre se revuelca ahí en el piso. ¿Han visto gente que se revuelca y eso? No, entonces ya fue libre. Y este hombre dice, sí, pastor, siento que soy libre, ahora sí. Ya, soy libre del alcohol. Sale el domingo feliz de la iglesia porque fue liberado del alcohol. Pero el viernes se encuentra con su cuadrito. ¿Y qué está haciendo hoy? Que no sé qué va. Y lo invitan. ¿A qué lo invitarán sus amigos? ¿A leer un libro? No, venga, lea este libro. No. ¿Lo invitan a qué? A tomar. A tomar. Y entonces llega este hombre el domingo otra vez. No, pastor, es que volví a caer y yo caigo. ¿Qué pasó con la liberación? ¿Ay, qué pasó? Porque es que el tema no es de liberación. ¿Ay, qué pasó? ¿Qué consejo le podemos dar a este hombre? Si él es propenso, si él es débil, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? A ver, sentido común, no más. ¿Qué tiene que hacer? Huir de la tentación, evitar esos amigos, no aceptar esas invitaciones, no frecuentarlos. Porque como él es débil, recuerda que está en un cuerpo débil, y dentro de nosotros hay algo que se llama la ¿qué? La concupiscencia, ¿recuerda? Entonces no hay ninguna maldición generacional. Ahí ¿qué es lo que está pasando? Que está obrando su concupiscencia. Y él toma, ¿por qué toma él? Sencillo, una respuesta. Porque quiere. Para que no sea tan duro. Porque quiere, ¿sí o no? Toma porque quiere. Dijo una hermana por aquí, porque se le da la gana, punto.
Entonces no le echen la culpa a las maldiciones generacionales, no le echen la culpa al papá ni al abuelo. Él toma porque quiere, punto. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo soy propenso a eso, evito eso, porque estoy en esa lucha. Y cuando yo nazco de nuevo, Dios me da la fortaleza, Dios me da su Espíritu Santo para poder decir no al licor, no quiero, y tengo que caminar sin eso. Eso aplica para los drogadictos, aplica para todo. No, ese cuento que no, es que pobrecito, es que él está bajo una maldición y paga en fundaciones y paga una cosa y otra, pero mientras no se convierta al Señor, perdió su plata. Solamente cuando esa persona reconoce su pecado y sabe que es mal delante de Dios, ahí comienza a operar. Hasta ahí vamos, por favor, para que tengamos en cuenta eso. Eso no es nada natural. Ezequiel capítulo 18, verso 1. Vamos a ver. Entonces Jesús lo que le está diciendo aquí es, no fue ni él, no fue ni sus papás, simplemente es para que la gloria de Dios se manifieste. Punto. Ezequiel capítulo 18, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán o este dicho sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias. ¿Qué comieron los padres? Las uvas agrias. ¿Alguien ha comido uvas agrias? Y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué es eso, la dentera? Que se les destiemplan los dientes. Tenían un dicho allá en Israel que el papá se comía las uvas agrias y al hijo se le ¿qué? Se le destemplaban los dientes. Dicen, no digan eso. Mire lo que dice. Vive yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar ese refrán en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una mentira. ¿Sí es así o no? O sea, ¿cuándo que el papá se come las uvas agrias y al hijo se le destiemplan los dientes? Es una mentira. Por ejemplo, la amargura. ¿Qué es la amargura? Tú te amargas con alguien, ¿cierto? ¿Qué es la amargura? La amargura es como un veneno. ¿Es como qué? Un veneno. Y tú te amargas con alguien, es decir, tú te tomas ese veneno. Y tú te tomas el veneno de la amargura y pretendes que el que se muera sea otro. ¿Es una tontería o no? ¿Así es la amargura o no? Tú te amargas contra una persona y la persona está feliz y usted es el que está envenenando con eso, por falta de perdón y lo que sea. Entonces no utilicen ese dicho porque no es cierto. No es cierto que el papá come uvas agrias y el hijo se le destiemplan los dientes. Dice el verso 4, he aquí todas las almas son mías. ¿De quién son las almas? De Dios. O sea, olvídate, mire, y peor aún, escúcheme, peor, porque cuando tú te conviertes al Señor, escúcheme, cuando tú te conviertes al Señor, Dios tiene autoridad sobre ti. Y lo que ha sido entregado en las manos de Dios, Dios no lo va a soltar. Entonces el diablo no puede tomar ventaja. Escúcheme, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y resalten eso en su Biblia, por favor. El alma que pecare, esa morirá. Si pecó el papá, él tiene las consecuencias. Si pecó el hijo, él tiene las consecuencias. Olvídate del cuentico que el papá pecó y el hijo lleva las consecuencias. No, el alma que pecare, esa alma morirá. ¿Estamos ahí? Diga al que está a su lado, no es una maldición, es una decisión de pecar. ¿Es una qué? O sea, olvídate y ya saca los pretextos porque nos llenamos de una cantidad de pretextos. No, es que yo soy así porque mi papá me abandonó. Entonces, como yo nunca tuve papá, yo por eso soy así. No. Es que yo soy así porque mi mamá me botó a la calle. Y yo me volví un delincuente porque mi mamá me botó a la calle. No. No, es que yo soy así porque es que cuando yo era pequeña, un tío me manoseó. Entonces yo por eso es que soy así. Olvídate. Olvídate. Escúcheme. Eso no es ningún tipo de maldición. Y tú no puedes tomar eso como pretexto para hacer lo que tú quieras y justificarse con otros. El alma que pecare, esa alma que morirá. Es una decisión. Nadie, mire, el diablo puede tocar tu concupiscencia para que tú peques, pero no te puede obligar. La decisión de pecar es voluntaria. Sigamos en ese pasaje que no ha terminado. Versículo 5. Estamos en el libro de ¿qué? Ezequiel capítulo 18, verso 5. Escuchen con atención, por favor. Vamos a la recta final. Y el hombre que fuere justo, ¿el hombre que fuere qué?
justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajese su mano, e hiciere juicio delante entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, ¿qué dice la Biblia? Este es que justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. O sea, aquel que hace lo correcto, pues va a vivir, va a tener la bendición de Dios, va a tener la cobertura de Dios, va a tener el respaldo de Dios. Porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, miren, tú puedes ser de una familia terrible, pero yo quiero que salgas con este concepto muy claro en tu mente. No importa lo que haya sido tu familia, no importa lo que haya sido tu papá o tu mamá, tus abuelos, no importa. Pero el momento que tú te conviertes a Cristo, de verdad, todo eso se rompe, todo eso se quita. Todo eso queda anulado. ¿Sí? ¿Están conmigo, por favor? Ya ahí, para nada. Un ejemplo. Pero quiero dejar un paréntesis en esto. Un hombre tiene una cantidad de mujeres por todo lado. 7 mujeres tuvo en su vida. Y a cada mujer le dejó sus hijos. Y este hombre se convierte al Señor. Le pide perdón a Dios por todo ese pecado de adulterio, de fornicación, de inmoralidad sexual y todo lo que haya hecho. ¿Dios le perdona ese pecado? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí. ¿Y anula todas las maldiciones por causa de ese pecado? Sí. Pero resulta que este hombre llega donde el pastor y dice: pastor, es que necesito una consejería, es que estoy mal económicamente, pastor. No hay plata que me alcance. Bueno, ¿y eso por qué? Si tiene un buen trabajo, tiene un buen ingreso, sí. Pastor, lo que pasa es que yo tengo 27 hijos y tengo que responder por todos. Escúcheme, ¿es una maldición de pobreza, de escasez? No, es una consecuencia. ¿Sí o no? Pues ya que tuvo las agallas para tener tantos hijos, pues mira a ver cómo responde. O si no, ¿para qué puso a engendrar hijos por todo y lado? ¿Sí es así o no? Y eso no es culpa de... No le eche la culpa al papá, a la sociedad. Es que este gobierno, es que este presidente, mira, no, ¿qué culpa del gobierno? ¿Qué culpa de la sociedad? ¿Qué culpa del papá? ¿Qué culpa del abuelo? No le eche la culpa a los demonios. Uy, es que no, espíritu de escasez. No, ¿cuál escasez? Es que no le alcanza el presupuesto. Eso hay que pensarlo. Eso no es tener hijos por tener hijos. ¿Sí es así o no? Ahora, si tú tienes esos hijos, pues tienes que saber que tiene que responder por ellos. No puede ser un padre naturalizado. Engendre hijos y déjelos por ahí, mira cómo los levantan. Notan que una cosa es ser cristiano y otra cosa son las consecuencias. Tipo que toda la vida fue un fumador, de esos fumadores terribles, y a los 7, 8 años de estar convertido, entonces llega donde el pastor, es que estuve donde el oncólogo, y sí, ¿qué dijo el oncólogo? Dijo, no, revisó los exámenes y no, que tengo una pared de nicotina impresionante, que tengo cáncer, pastor. Yo no estoy de acuerdo en eso, pastor. Anulemos, venga, ore para que anulemos ese espíritu de cáncer. Escúcheme, Dios lo perdona. Dios, claro, pero hay una consecuencia. Todos esos años de cigarrillo, de nicotina, pues el cuerpo se resiente o no. Ahora, aclaro, ¿Dios puede sanarlo? Sí, pero si no lo sana, no le eche la culpa a su papá ni a su abuelo que eran unos fumadores, ni le eche la culpa al Marlboro o a no sé qué marcas hay por ahí. Es que por culpa de Marlboro es que es así. No. Él fumó porque quiso. Entonces, aquí, ¿cuál cuentico de maldiciones generacionales? ¿Sí está quedando por tierra esto? O sea, dejémonos de tanta superstición y tantas cosas. El alma que pecare, esa alma morirá. Entonces, si cometió pecado, pues tienes que afrontar eso. Ezequiel capítulo 18, verso 10. Sigamos y terminamos este pasaje. Escúcheme. Mas si engendrare hijo ladrón, es decir, tuvo un hijo, pero el hijo le salió como ladrón, derramador de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Un matón por ahí. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de esta, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? ¿Qué dice la Biblia? No vivirá.
todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. ¿Sí notan? O sea, ¿cuál maldición hay? No, el tipo fue malo, pues le va a ir mal. Pero sigue diciendo, pero si éste engendrare hijo, el cual viere, escuche, viere todos los pecados de su padre o que su padre hizo, y volviéndose o viéndolos, perdón, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, y apartare su mano del pobre, escuche, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, ¿este qué? Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto que vivirá. ¿Qué está diciendo? Que el padre pudo haber sido un terrible, pero él ve eso y dice, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá, y hace lo opuesto, pues va a vivir. Porque ¿qué estamos mirando? No sé si aquí hay alguna pregunta, pero yo creo que la Biblia es muy clara. ¿Cuál cuentico de maldiciones generacionales? Y por si de pronto a alguien todavía le queda alguna duda, vaya por favor a Gálatas capítulo 3 versículo 3. Ese es un pasaje del Nuevo Testamento hablando de Jesús. Y dice que Jesús nos redimió. Esa palabra nos redimió es que nos rescató, es que pagó el precio. Nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. ¿Qué fue de las cosas hermosas que hizo Jesús, entre otras? Y es que cuando una persona se convierte a Cristo, el Señor se lleva toda la maldición. Toda la maldición. Y no solamente eso, sino que la ira de Dios no viene sobre nosotros. La condenación no viene sobre Él. Escuche lo que dice. Cristo nos redimió la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito, escuchen eso, maldito todo el que es colgado, ¿en dónde? En un madero. Permítame, lo leo en lenguaje sencillo. Miren cómo lo dicen, por favor. No se me distraigan. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De este modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios, escuche lo que dice la Biblia, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. ¿Queda claro, iglesia? Que cuando tú te conviertes, que cuando una persona se convierte de verdad al Señor, todas las maldiciones son quitadas. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Cristo canceló toda maldición que estaba contra nosotros. No somos nosotros que nos tenemos que poner a la estatura de estar cancelando. Fue Cristo el que canceló. Porque cuando yo me pongo a cancelar, estoy poniéndome a la altura. Le cancelo eso. Cristo es el que canceló. Cristo fue el que pagó el precio. Ningún líder, ningún supersticioso, ninguno que se precie el liberador puede tener la autoridad que tuvo Cristo. Y si Cristo ya canceló eso, la actitud de nosotros, escúcheme y termino. La actitud de nosotros es que tenemos que estar en paz, que tenemos que estar libres, que dejes de estar angustiado y preocupado y buscando por todo lado a ver qué hago para salir de esta situación. No, yo les insto a esto. Revisa tu conversión, revisa tu entrega a Dios, si verdaderamente tú te entregaste a Cristo Jesús. Si por alguna razón tú dices, no, yo no me he entregado todavía a Cristo Jesús y por eso está pasando lo que está pasando, hoy es un buen día. Hoy aprovechamos que tenemos hoy la cena y vamos a aprovechar los que están aquí en este lugar para sacar un tiempo y orar a Dios y pedirle. Si tú sabes que no has entregado tu vida a Cristo Jesús, mire, yo no niego que tal vez algunos de los presentes o los que están aquí mirando en vivo estén pasando por alguna situación. Yo no niego eso, pero lo que sí tengo que decirles es que revisen su conversión. Lo que sí tengo muy claro es que una persona que se entrega a Cristo, si se entregó a Cristo verdaderamente, Cristo quitó toda maldición sobre tu vida.
Eso es lo que dice la Escritura. Puestos en pie, por favor, vamos a orar al Señor. Por eso la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hace libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si alguno de los que están aquí sabe que está mal delante de Dios, la Biblia también dice en el primer libro de Juan que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque al estudiar tu palabra, Señor, podemos entender tantos principios. Nos disipa todas las dudas, Señor. Quita de nosotros todo temor, toda inseguridad. Ahora nosotros entendemos por esta palabra, Dios, que la ira no puede venir contra nosotros. La ira tuya no viene, porque no te aborrecemos, Señor, te amamos. Y por cuanto te amamos, Señor, esta palabra no aplica para nosotros que te amamos. Creemos, Señor, que todo lo que está escrito aquí en la Biblia es verdad, y que infortunadamente nosotros, por no estudiar de una forma acuciosa la palabra, sencillamente terminamos cayendo en confusiones y terminamos cayendo por ahí en sectas que nos apartan de ti, Señor. Y que creyendo, tal vez que estamos haciendo cosas buenas, terminamos, Señor, es chocando contra ti, Dios, rivalizando contra ti. Porque cualquier cosa que esté fuera de la palabra de Dios, Señor, es mentira. Porque tu palabra es verdad, Señor. Perdónanos por no poner la mirada en ti y poner la mirada en otras cosas. Perdónanos por cerrar la Biblia y abrir otros libros y otras cosas que tal vez nos quieren es precisamente eso, apartarnos de la verdad tuya. Aquí estamos, Señor, para reconocer delante de ti que quizás nosotros somos los que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Pero no solamente reconocer eso, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que lo confiesa y se aparta encuentra la misericordia. Señor, tú viniste a cambiar nuestra maldición por bendición, y queremos hacer eso hoy, Dios. Queremos abrir nuestro corazón y reconocer que hay cosas en nuestra vida que están mal delante de ti, que hay pecado en nuestra vida y que ya no podemos seguir culpando a terceros, sino que tenemos que reconocer que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, que tenemos que asumir eso. Y como personas responsables delante de ti, hoy te decimos, Señor, perdónanos por los pecados que hemos cometido. Danos las fuerzas a través del Espíritu Santo para poder contrarrestar toda esa debilidad que tenemos en nuestra carne, Señor. Eso que la Biblia llama la concupiscencia, que es el deseo propio, la inclinación humana para pecar. Danos las fuerzas, Señor. Ayúdanos a crecer más espiritualmente, a estar más ocupados de las cosas tuyas, Señor, para no dar lugar al diablo, al enemigo. Tu palabra nos enseña a resistir al diablo y él tendrá que huir, y lo resistimos cuando te obedecemos a tu palabra, Señor, cuando caminamos conforme a como tú dices. Y eso queremos hacer a partir de ahora, Señor. Comenzar a tener una vida más consagrada, buscarte, Dios, y quitar de nuestra vida, quitar de nuestra mente todas esas supersticiones que fueron inculcadas por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, que lo que hicieron fue confundirnos. Pero queremos ir a la fuente, esa fuente que eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.